Qué bueno, hermano, que siempre pues estamos delante de Dios en este lugar, pues siempre con el objetivo y con la intención de poder adorarle y con el objetivo también pues de dedicar ese tiempo, ¿verdad?, que es necesario para acercarnos a Dios como es debido. Ya que sabemos que de repente por las múltiples ocupaciones que ocurren en la semana, pues tal vez no se dedique ese tiempo, aunque sabemos que es necesario también hacerlo para la oración, el estudio. Pues sabemos que este día, el sábado, pues es ese día especial que tenemos para poder realmente acercarnos a nuestro Dios. Y como hemos visto a lo largo de la escuela que se estudió y de las escuelas, pues forma parte de ese sacerdocio de Melquisedec, de esos principios los cuales pues tenemos que ponerlo por obra y tenemos que ponerlo en práctica. Y bueno, también yo creo que sirve para la reflexión, ¿verdad? Esos espacios de reflexión para saber, para ahondar en nuestro interior qué cosas hemos hecho bien, pero también aquellas cosas que tal vez han sido un tanto desacertadas y necesitamos, ¿no?, mejorar, necesitamos en este caso cambiar. Y ya hemos visto que esta palabra es algo que se utilizó a lo largo de la escuela que se estudió en esta mañana, ya que sabemos que el sacerdocio levítico fue cambiado o fue sustituido por otro sacerdocio, en este caso el sacerdocio de Melquisedec, en el cual pues nosotros sabemos que este sacerdocio sí realmente o en verdad perfecciona. Y entonces vemos que había esa necesidad de cambio. Y yo creo que ese tipo de cosas, es decir, hablando ya de los cambios en general, son parte de la vida que nosotros tenemos como humanos. Es decir, van a haber algunos momentos específicos en la vida en los cuales vamos a decir, quizás, por ejemplo, en el trabajo nos comenzamos a sentir un poco incómodos y entonces se necesita un cambio. Con lo que actualmente me considero que estoy haciendo, que soy, pues tal vez no me siento del todo cómodo, necesita un cambio. Nosotros podemos decir que a lo largo de la vida vamos a tener constantemente esa necesidad de cambio. Y muchas veces los cambios que puede traer, digamos, lo que nosotros llamamos como sustituciones. Es decir, tal vez cambiar una cosa por otra. Y diremos que esto pues es bastante común, ¿no? Por ejemplo, hemos oído escuchar o también experimentar, creo que también eso es, uno lo puede experimentar, por ejemplo, hoy pienso una cosa en un determinado aspecto, pero al pasar del tiempo esa opinión cambió, esa opinión fue sustituida y era necesario que fuese sustituida. Entonces, podemos decir que las sustituciones en general en la vida es algo que ocurre, pero es algo que también tiene que llamarnos mucho a la reflexión, porque no todas las veces cuando se existe un cambio o cuando se hace un cambio, cuando se hace una sustitución, alguna transformación de una cosa por otra, realmente las cosas salen bien o digamos no son cambios a veces a mejor, ¿no? A veces son cambios que son a peor. Pero quisiera ahondar un poco el tema a través de un ejemplo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Acá en la imagen nosotros podemos ver unos muros que estos pues pertenecen a la ciudad de Babilonia. Una de las características principales que tiene pues es que está hecho de ladrillo. De hecho, la civilización o las civilizaciones que se desarrollaron a lo largo o entre los ríos Éufrates y Tigris, pues sabemos que desarrollaron y utilizaron bastante el ladrillo, ¿no? El uso del ladrillo. Y en este caso, pues nosotros vemos que grandes edificaciones en el pasado también eran construidos con otro tipo de materiales. Por ejemplo, la piedra.
Ya si nosotros vemos las construcciones, por ejemplo, de los mayas, si vamos a las construcciones de los incas, si vamos a las construcciones que hicieron los egipcios, en general, en diferentes partes del mundo, una de las principales materiales que se utilizaron fueron la piedra, o fue la piedra. Pero en este caso también podríamos mencionar que debido a ciertas condiciones que surgían a lo largo de la tierra de Sinar, que es donde se asentaron donde se asentó la civilización babilonia, pues utilizaron más, en este caso, o hicieron bastante uso del ladrillo. Y hay unos versos que nosotros podemos encontrar, en este caso, en Génesis capítulo 11, los cuales nos hablan un poco al respecto. Se dice lo siguiente: y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron ahí. La tierra de Sinar, pues, es precisamente ese punto geográfico que está comprendido entre dos ríos. Y de hecho, la palabra Sinar significa entre ríos, ¿no? Entonces, vemos aquí que luego que ocurrió el diluvio, entonces, que fue parte de la ordenanza de Dios, que se volviera a fructificar y se dice henchir de nuevo la tierra. Entonces dice que bajaron, ¿no? Desde donde sabemos nosotros que quedó el arca y que se empezaron a distribuir. Entonces vemos que dicen que llegaron a este sitio, que es la tierra de Sinar, que queda entre dos ríos. Y a pesar que nosotros podríamos decir que es desértico, pues sabemos que al final siempre es posible la vida del humano allí, precisamente porque los ríos, ¿no? Además de que dotaban de agua, también bañaban las orillas y eso permitía el uso o mejor dicho, la agricultura. Algo similar a lo que ocurría en Egipto, que cada vez que el Nilo se levantaba y inundaba ciertas zonas, esas zonas quedaban con una tierra adecuada y fértil para poder ser usada para la agricultura. Bueno, entonces observamos aquí que dice que bajaron, ¿no? o mejor dicho, partieron de oriente y llegaron hasta esta zona que es la tierra de Sinar y ahí se asentaron. Y sigue diciendo el verso 3, y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Aquí encontramos entonces que hubo una sustitución. ¿Por qué? Porque por las condiciones geográficas tal vez en las que se encontraban era más complicado el hecho de una cantera llevar la piedra y llevarla hasta el lugar que se necesitaba. Entonces se hizo en este caso bloques de tierra, los cuales se secaban al sol, pero también se le podía aplicar un proceso adicional que era cocerlo, es decir, ponerlos en hornos para que se volviera más macizo, ¿no? el bloque. Entonces dice, bueno, que se dijeron entre ellos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y dice, fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún, entonces, en lugar de mezcla. Ahora, algo que me gustaría recalcar aquí es que, bueno, quizás podríamos decir, esta sustitución de ladrillo en lugar de piedra es algo que es a mejor o es a peor. Pues yo creo que sería un depende, ¿no? Depende del punto de vista. Porque quizás podríamos decir es más duradera la piedra, y en este caso podemos encontrar que muchas de las edificaciones que fueron hechas de piedra todavía se encuentran en pie. Entonces podríamos decir, bueno, tal vez ese cambio no fue a mejor. Pero también podríamos tener este otro punto de vista. Y es, bueno, sí, tal vez las condiciones eran más fáciles, ¿no? Que para ellos hacer una construcción adecuada con ese material, entonces tal vez ahí el cambio es a mejor. Pero este es solamente un ejemplo, porque al final nos quedamos, podríamos decir, en un ejemplo muy material, muy particular. Pero miremos que no fueron las únicas cosas o las únicas sustituciones, las únicas transformaciones que ocurrieron en ese tiempo. Lo primero que podemos nosotros recordar es que esta historia que está narrado en estos versos del capítulo 11 están referidos precisamente a la Torre de Babel. Y nosotros sabemos qué ocurre en la Torre de Babel, que al final pues no fue una construcción que agradaba al Señor.
precisamente porque las intenciones para hacerlo reflejaban un corazón que estaba torcido o que estaba no recto delante de Dios. Y podemos nosotros saber que en este punto de la historia pues ocurrieron en realidad algunas otras cosas también que son interesantes y que fueron de grandes consecuencias, podríamos decir, a lo largo de la historia de la humanidad. Si nosotros vamos al capítulo anterior, al capítulo 10, encontramos unos versos que son bien interesantes y hablan de un personaje, el cual es Nimrod. Y de Nimrod se dice lo siguiente: y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Akkad, y Calne, en la tierra de Siná. Fíjense que si nos analizamos, ya en ese momento estaba ocurriendo una de las cosas que van a ser, bueno, que es muy común en el humano y a lo largo de la historia, que son la consolidación de imperios, la consolidación de poder. Y aquí vemos que uno de los primeros registros que se tienen de la consolidación de un reino es precisamente este reino que la unión de varias ciudades estaban al frente, ¿no? O estaba al frente allí Nimrod. Podríamos decir entonces que Nimrod era un líder que influenció y formó o logró formar este reino en la tierra de Siná. Pero aquí hay algunas palabras que fueron resaltadas debido a que dan a entender y que tienen una relevancia. Se dice que este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y la palabra aquí poderoso se dice que de la palabra original en el hebreo significa tirano. Es decir, y también el propio nombre de Nimrod significa rebeldía. Quiere decir que Nimrod fue un líder en la tierra, un líder para los hombres, pero que no era un líder recto delante de Dios. Y nosotros, ¿qué encontramos en esta época? Pues encontramos que el corazón del hombre se desvía de Dios. Y por eso en el verso 9 se dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, cuando se consolida este poder y cuando nosotros unimos a lo que ocurre o lo que está dicho en el capítulo 11 acerca de la Torre de Babel, nosotros podemos encontrar que lo que comienza a existir es un corazón desviado del hombre. Es decir, que el hombre comienza a sustituir las cosas que son de Dios por las cosas, o podemos decir filosofías, que son propias. Hay algo que yo creo que debería de llamar la atención. En este momento es cuando realmente ocurre la consolidación de un sistema religioso. El sistema religioso que nosotros conocemos como Babilonia. Y que si nosotros somos acuciosos y vemos también los sistemas religiosos en diferentes culturas, vamos a encontrar también elementos comunes. Por eso allá en Apocalipsis, ¿verdad? Se dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. En este caso, pues, entendiendo que esa influencia que existió y que inició en ese momento se extendió a lo largo de las generaciones en las diferentes culturas y formas de pensamiento, en este caso del humano. Y si nosotros podemos analizar este hecho también bajo la lupa en la que lo hizo en su momento el apóstol Pablo, nosotros podemos encontrar en Romanos capítulo 1 que se dice lo siguiente, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Si nosotros miramos entonces, una vez que el corazón del hombre se desvía y una vez que el corazón del hombre forma y crea su propia filosofía, entonces vemos que se empiezan a hacer cosas que son, vamos a decir, hasta cierto punto incoherentes.
Y se dice que el corazón del hombre es entenebrecido, es decir, que se llena de tinieblas, es decir, que se llena de falsedad. Y miremos lo que sigue diciendo. Dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y eso fue precisamente lo que nosotros miramos que comenzó en los versos que nosotros leíamos, ¿no? Acerca de ese imperio que fue o que estuvo bajo el mando de Nimrod. Su corazón se desvió tanto que sucedió esto, ¿no? Que dice que trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahí entonces vemos el origen de la idolatría. Y dice, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Bien, entonces quiere decir que en ese momento hubo una sustitución, porque dejaron los caminos que eran de Dios por los caminos propios. Caminos que delante de Dios son caminos, en este caso, torcidos. Y nosotros vemos aquí entonces que ese no fue en sí un cambio, no fue una sustitución que realmente trajo algo bueno, ¿no? En ese momento, ¿no? Es decir, lo que trajo al final fue el inicio, ¿no? Vamos a decir, de todo un sistema religioso que influyó a lo largo o ha influido a lo largo de la historia de la humanidad. Bien. Ahora, me gustaría también referirme acerca del pueblo de Israel. Nosotros encontramos que en el pueblo de Israel también ocurrieron cosas similares. Por eso, bueno, podemos nosotros hablar de ciertas palabras que dijo el Señor Jesús, que dicen de la siguiente manera: bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Primero nosotros encontramos que el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto, que fue introducido en la tierra prometida, pero su corazón ahí no fue recto delante de Dios, y la verdad que el Señor les había dado por medio de sus siervos la fueron sustituyendo, de modo que recibieron el castigo por parte de Dios y fueron dispersos. Ya en el tiempo de los persas con Ciro regresan de nuevo a su territorio, pero vemos que al regresar tampoco no es que tuvieron un genuino acercamiento delante de Dios, pues encontramos aquí que el mismo Señor Jesucristo les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuevamente vemos que ocurren sustituciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar y ver es cuáles son esas verdaderas sustituciones que realmente tenemos que hacer en nuestras vidas. Y podemos encontrar este pasaje en Efesios capítulo 4, que dice lo siguiente, verso 17: esto pues digo, y les requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Y dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, así que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error, a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que las verdaderas sustituciones que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas es precisamente lo que está mencionado en este verso, específicamente lo que nos menciona el verso 22, en el cual dice que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Es decir, todas esas situaciones que nosotros sabemos que no son acorde a la voluntad de Dios, esas cosas son las que tenemos que desechar
y sustituirlas por cosas que nosotros sabemos que están conforme al corazón de Dios o que son conforme a lo que el Señor nos manda en su palabra. Y el verso 23, algo muy importante, y es que por medio del Espíritu que Él ha depositado en cada uno de nosotros, dice que tenemos que renovar nuestras mentes. Y al renovar nuestras mentes, entonces también automáticamente van a cambiar y van a ser renovados nuestros actos. En otras palabras, si tenemos que aplicar sustituciones en nuestra vida, tienen que ser todas aquellas cosas en las cuales nosotros vemos que nos acercan a los caminos de nuestro Dios. Si son aquellas cosas que nos alejan en lugar de acercarnos, entonces creo que es algo que tenemos que desechar, porque ya hemos visto cuál es el fin y el resultado de un corazón desviado. Y finalmente, me gustaría terminar con este verso en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mí fuentes de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Y finalmente, como conclusión, cuidemos de no realizar una sustitución incorrecta en nuestra vida. Paz a cada uno de ustedes.